Okay, this is lesson number 14, es la lección número 14 del curso intermedio básico inicial. Estamos casi terminando ya nuestras lecciones. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar acerca de los trabajos y las actividades o profesiones, así como las actividades o los deberes de cada profesión. Talking about the past and 1.1 jobs and activities. Bueno, el tema último global es talking about the past, pero vamos a iniciar con este subtema que es trabajos y actividades. Jobs vocabulary. Bueno, acabamos de ver un video, el cual voy a poner en la descripción de la clase de video grabada en YouTube. Voy a poner el link para el video del vocabulario que acabamos de ver como actividad inicial de este tema. Aquí tenemos en pantalla algunas de las profesiones que ya vimos anteriormente. Puede que falten algunas. ¿Cuál va a ser su primera actividad? Bueno, revisar el video, sacar un vocabulario y revisar si algo de lo que está en el video no está aquí o viceversa. ¿Ok? Aquí tenemos algunas profesiones. Voy a leerlo de izquierda a derecha y empiezo de arriba hacia abajo. Empiezo con clerk, clerk, manager, manager, secretary, secretary, pilot, flight attendant or air attendant, soldier, doctor, artist, seaman, waiter, musician, presenter, builder, architect, priest, student, teacher, policeman, security officer, miner, postman, cleaner, gardener, cook, reporter, tourist, judge, lawyer, system administrator, radiologist, chemist, student, dispatcher, dispatcher, director, announcer, photographer, driver, programmer, dentist, cashier or cashier, consultant, accountant, athlete, builder, carpenter, engineer, worker of computer, programmer, tailor, hairdresser, shop assistant, florist, spaceman or astronaut, fireman or firefighter. Bien, esto los podrán repasar de manera particular, vuelvo a repetir, en el video que vimos como introducción de la actividad. Vamos a continuar. Look at the picture. Look at the picture. What does he do? What does he do? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? What does he do? ¿A qué se dedica? He is a police officer. He is a police officer. Bien, tenemos aquí la pregunta what. Recuerden que esa palabra W significa qué. What does he do? ¿A qué se dedica? Es la pregunta común para preguntar a una persona a qué se dedica. What does he do? Si vemos ahí subrayado las dos palabras does y do, las cuales ya hemos visto que es el verbo to do, hacer, el cual nos funciona en esta pregunta. Precisamente tenemos el ejemplo de que funciona como auxiliar para hacer preguntas en tiempo presente simple y también como verbo principal. ¿Sí? What does he do? He is a police officer. Él es un oficial de policía. Y tenemos en letras naranjas el verbo to be is. Recuerden que he siempre va conjugado con el verbo to be is. Ok, let's see another question. Vamos a ver otra pregunta. Where does he work? Where does he work? ¿Dónde trabaja? Where does a police officer work? Do you know? ¿Dónde trabaja un policía? Where does a police officer work? Okay, he works in a police station and on the streets. Él trabaja en una estación de policía y en las calles, obviamente. ¿Sí? The police officer works on a police station or on the streets.
Bien, estas dos preguntas las vamos a estar utilizando para preguntar a qué se dedica una persona y dónde trabaja. Por ejemplo, vamos a ver de ejemplo, en el caso de ah, este, una persona que atiende o que cobra en un supermercado, cashier o cashier. What does he do? She's a cashier. Where does he work? He works in a supermarket, por ejemplo. Una cajera puede trabajar en muchos lugares. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, en los temas anteriores hemos visto um, locations, hemos visto también public locations, hemos visto services, y vamos a relacionar las profesiones así como los lugares donde ellos trabajan. Recuerden las locations: restaurant, supermarket, hospital, café, um, fire station, police station, etc. ¿Ok? Let's see. Vamos a ver esta oración. A police officer has to care people. A police officer has to care people. Un oficial de policía tiene que cuidar personas. Is that true? ¿Es eso verdad? Is that true? Sure, claro que sí, esa es su obligación, es su actividad por defecto, ¿no? A police officer has to care people. Has to, en color anaranjado, es el verbo to have, que lo podemos interpretar o traducir como tener, pero en este caso no se refiere a poseer o posesión, sino se refiere a obligation, obligación, ¿sí? A police officer has to care people. En español diríamos un policía o un oficial de policía tiene que cuidar personas. Has to care people. Si se dan cuenta, el verbo to has o to have va con el artículo to. To, has to, tiene que, tiene que. Vemos ahí la imagen de lo que tiene que hacer el oficial de policía. He has to care people. He has to care people. Tiene que cuidar a las personas. ¿De quién? De los thieves, los ladrones, o de bad guys, a los chicos malos, ¿no? Las personas criminales, the criminals. So, does he has to sweep streets? Does he has to sweep streets? ¿Tiene él que barrer las calles? ¿Tiene él que barrer la calle o las calles? Aquí nos referimos con he, nos referimos al policía, obviamente, que tenemos ahí en pantalla. Does he has to sweep streets? What did you think? Does he has? Does he has to sweep streets? ¿Qué significa sweep streets? Barrer las calles. ¿Es su obligación? Alguien podría decir, bueno, es que si hay policías que barren, ¿verdad? No se les caen las manos y lo hacen. Sí, yo lo sé. Pero nos estamos refiriendo a las obligaciones inherentes a su trabajo, a su puesto, a su profesión. Does he have to sweep streets? No, he doesn't. Ahí tenemos un error en el doesn't. Debe decir D-O-S-N apostrophe T. Por ahí se me pasó error de dedo, el apóstrofe va al último, pero es doesn't have to sweep streets. He doesn't have to sweep streets. No tiene que barrer las calles. Of course. No, he doesn't have to sweep streets. Bien. ¿A qué nos estamos refiriendo con este tema? Bueno, aparte de ver el vocabulary, vamos a ver las obligaciones, qué es lo que tienen que hacer, dónde tienen que trabajar, etc. Has to, vamos a ver a continuación. Sabemos, bueno, lo acabo de comentar, que have to o has to nos está determinando una obligación, es decir, algo que hacen como parte de su trabajo obligatorio. Estoy de acuerdo en que muchas profesiones pueden ser todólogos, pueden hacer de todo, ¿no? Pero de todas las cosas que hacen, hay cosas que son su obligación o que son parte de su actividad. Recordando del lado derecho, aquí tenemos que el verbo have o has, en este mismo caso se aplica igual para I, you, we, they. Vamos a utilizar have, en este caso sería have to. Y para he, she, it, terceras personas del singular, vamos a utilizar has, has to. Y vamos a ver en las tres formas en que utilizamos esta expresión, ¿sí? Por ejemplo, positive form, en forma positiva, positive form.
Tengo que ir al médico todos los meses. I have to see the doctor every month. I have to see the doctor every month. Tenemos que escucharle o que escucharlo. We have to listen to him. We have to listen to him. Él tiene que entenderlos. He has to understand them. He has to understand them. Si se dan cuenta, ahí tenemos la conjugación de have to para I y we, y has to para he, porque se refiere a la tercera persona en singular he. Negative. No tienes que ver el partido. You don't have to watch the match. You don't have to watch the match. No tienes que. Agregamos en este caso, ¿verdad? Como en todas las cuestiones de enunciados negativos, el auxiliar en negative que es don't. You don't have to watch the match. Como vimos en el caso del policía, he doesn't have to sweep the streets. Ellos no tienen que pagar impuestos. They don't have to pay taxes. They don't have to pay taxes. Ella no tiene que leer los textos. She doesn't have to read the text. Si vemos nuevamente aquí el auxiliar don't para I o they y el auxiliar doesn't para tercera persona. He, she, and it. Okay? He, she, and it. Okay? Vamos a continuar con la forma interrogativa. Interrogative form. Interrogative form. ¿Tienes que llevarles al aeropuerto? Do you have to take them to the airport? Do you have to take them to the airport? Nuevamente vemos aquí el have to conjugado con you y ocupamos nuestro auxiliar, en este caso do, porque estamos hablando de algo que se está o que se va a realizar en el presente. Do you have to take them to the airport? Do you have to take them to the airport? Recuerden que la intonation va creciendo aquí. Do you have to take them to the airport? Porque la respuesta tiene que ser yes or no. Do you have to take them to the airport? Ok. Vemos la segunda pregunta. ¿Tenemos que traer comida? The auxiliar do. Do we have to bring you? Do we have to bring any food? Do we have to bring any food? ¿Tenemos que traer alguna comida? ¿O tenemos que traer comida? Do porque es we, ¿ok? Y do porque es you. Vamos a ver la última. Eso tiene que estar listo mañana. Eso tiene que estar listo mañana. Como se refiere a algo, no a una persona, puede ser un reporte, un trabajo, algo, una tarea, etcétera, un video, no sé. Vamos a utilizar el pronombre it. Por lo tanto sería, does it have to be ready tomorrow? Does it have to be ready tomorrow? Increasing the intonation. Recuerden que cuando hacemos preguntas en las cuales la respuesta es yes or no, siempre va a crecer la entonación al último. Does it have to be ready tomorrow? ¿Tiene que estar esto listo para mañana? Si se dan cuenta, aunque estamos hablando de tercera persona del singular it, el have to permanece, no usamos has to. ¿Por qué? Porque tenemos el auxiliar does aquí. Entonces el have to vuelve a ser normal. Does it have to be ready tomorrow? Lo mismo para he o she. Does she have to? Does he have to? Ok, estas son nuestras tres formas. Positive, negative, and interrogative form del verbo have to o has to, que nos determina una obligación o algo que una persona tiene que hacer como parte de su trabajo. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo utilizando precisamente have to y has to. Vamos a ver. What does she do? Aquí tenemos un error. ¿Sí? What does she do? Vamos a corregirlo de una vez. No me gustan esos errores. Ok, ahí está. What does she do?
What does she do? ¿A qué se dedica? She's a nurse. She's a nurse. Ella es una enfermera. Where does he work? Where does he work? ¿Dónde trabaja? Nuevamente aquí vamos a corregirle. She. ¿Ah? Where does she work? Where does she work? She works in a hospital. She works in a hospital. Ella trabaja en un hospital. Nuevamente aquí vemos what, qué, where, dónde. Does, the auxiliar, y do como el verbo principal. She is, verbo to be conjugado por el pronombre. She is, a, article, a, an, una, nurse, enfermera. She works. Recuerden que los verbos en el tiempo presente simple, al final se les agrega una S. Si se dan cuenta, el verbo en realidad es work, trabajar, pero cuando lo conjugamos con he, she o it, se le agrega una S. She works in a hospital. In a hospital. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora o hablar acerca de sus obligaciones. A nurse has to care sick people. A nurse has to care sick people. Una enfermera tiene que cuidar, care, cuidar. Aquí está el verbo principal. ¿A quién cuida? Sick people, personas enfermas. A nurse has to care sick people. Esa es una de las obligaciones de la enfermera. A nurse has to care sick people. Si se dan cuenta, utilizamos has to porque estamos hablando de una enfermera. O puede ser enfermero, pues no importa. Aquí podemos sustituirlo por el pronombre he o también podemos sustituirlo por el pronombre she. Whatever, como quiera, utilizaríamos has to. Has to. ¿Ok? Bien, vamos a continuar. Aquí está su obligación. A nurse has to care sick people. Very good. Question. Does she have to build hospitals? Does she has... Aquí hay un errorcito. Vamos a corregirlo también. ¿Sí? Does she has está mal. Es does she have. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser does she have? Por una simple razón, que es que tenemos ya el auxiliar aquí, does. Does she have to build hospitals? Cuando estamos utilizando el auxiliar does, nuestros verbos tienen que regresar a la forma, ¿sí? Aquí está, participio. Does she have to build? Ella tiene que, ¿qué es build? Vamos a ver qué significa build, lo vamos a deducir con esta imagen. Build, construir. Does she have to build hospitals? Does she have to build hospitals? No, claro que no. Claro, si hay alguna enfermera voluntaria de algún momento de reconstrucción o algo lo hará, pero no es parte de sus obligaciones de su profesión, no es lo que tiene que hacer normalmente. Entonces la respuesta sería, no, she doesn't have to build hospitals. She doesn't have to build hospitals. Aquí también vamos a corregir esto, este apóstrofe que ya me cayó mal. Y vamos a poner de la manera correcta, doesn't. ¿Ok? So, she doesn't have to build hospitals. No tiene que construir los hospitales. Trabaja ahí, pero no es parte de su obligación. ¿Ok? Entonces, has to, cuando ya utilizamos el verbo, ya sea en su forma interrogative, auxiliar o negative auxiliar, el verbo vuelve a pasar a su forma participia have to build hospitals. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que tomen sus cuadernos, por favor. Y vamos a hacer esto que acabamos de hacer con
police officer and the nurse, lo van a hacer ustedes en su cuaderno. Voy a ponerles ahorita las profesiones con las cuales vamos a trabajar, pero escriban por favor la primera pregunta. La primera pregunta es, what does he or she do? Dependiendo qué escojan, ¿verdad? Vamos a utilizar he o she. Recuerden que el do, el primer do es does y el segundo es do, que es el verbo principal. Nuestra respuesta sería she or he is a y la profesión. ¿Sí? Where does he or she work? Where does he or she work? ¿Dónde ella o él trabaja? She works in a o he works in a. ¿Ok? Veamos ahora las siguientes dos preguntas. Si no lo copiaste, ahorita terminando la grabación, me regreso para que vuelvas a copiar las preguntas. La siguiente sería, has to, ahí en esa línea va la profesión. Un o una tiene que, ¿sí? Un o una tiene que. Siguientes enunciado sería, does he or she. Aquí tenemos nuevamente el error de has y es have. Ok. Does he or she have to? ¿Tiene él o ella que hacer o que, sí? ¿Qué tiene que hacer? Tienes que hacer una pregunta de algo que se supone que no tiene que hacer esa persona. Por ejemplo, air attendant o a flight attendant, una aeromoza, no tiene que manejar el avión, aunque pudiera hacerlo en caso de una emergencia, pero no es parte de su perfil. Entonces tendríamos que contestar, si preguntáramos, does she have to fly the airplane? No, she doesn't have to. No, she doesn't have to fly the airplane. ¿Ok? Estos tres enunciados los van a copiar también en su cuaderno para trabajar con las siguientes profesiones. Vamos a ver, aquí tenemos nuestras tres profesiones, ¿sí? Va a ser un bloque de preguntas para cada profesión. La primera que tenemos aquí, what is it? It's a butcher. Aquí hay un error, bien. Pues vengo con muchos errores de dedo. Butcher, carnicero. Butcher. Ok. Butcher. Hairdresser or stylist. Hairdresser or stylist. Y por último, the cook, cocinero, o chef, o el chef. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas tres profesiones? Bueno, lo que dijimos hace un momento, vamos a contestar estas dos preguntas y vamos a completar estos tres enunciados. ¿Ok? Bien, dejo aquí la imagen para culminar, ¿sí? Con las tres profesiones que vamos a trabajar en nuestro cuaderno. Hasta aquí la sesión grabada. Espero que hayamos abarcado el tema completamente y que quede claro para ustedes. Lo pueden ver al final del video, una vez que esté en YouTube. Voy a agregar los links de los videos y las actividades relacionadas con la clase del día de hoy. ¿Ok? Have a nice afternoon. Goodbye.